Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Esta noche recibimos a Jesús Silva Herzog, siempre un gusto y un privilegio dialogar con una de las mentes y de los intelectuales más críticos, más independientes y agudos en el escenario intelectual mexicano. Chucho, bienvenido, un gusto recibirte como siempre. Leonardo, qué gustazo, muchas gracias. Señor Quintana, ¿cómo está? Buenas noches. Jesús, bienvenido. Qué gusto, gracias. Don Víctor Piz, ¿cómo está usted? Gracias, bienvenido Jesús. Hay muchos temas siempre, de dialogar con Chucho. Está publicando ahora un nuevo libro, ¿no?, del que hablaremos a continuación. Un libro distinto, me parece, porque este tiene que ver más bien con arte, con cultura, con apreciación del arte, y que tiene que ver mucho con este ejercicio que has venido desempeñando en columnas y en diarios, en el Reforma desde hace algunos años. Pero antes de entrar a eso, yo te pediría, aprovechando tu presencia, que hagamos una revisión del escenario político nacional hoy candente, y me parece que esta temperatura, como creo que dijo hace unos días el presidente, se va a ir elevando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vino el destapadero, ya está todas las corcholatas como en estanquillo, ¿no? Muy activas. Y vienen más, ¿no? Porque vienen pues ahora todo lo que tendrá que ver con los gobiernos estatales, viene toda esta contienda por la Ciudad de México, donde parece que se perfilan también algunas cosas. Es decir, vale la pena un balance y un diagnóstico de lo que estamos viendo, de estas reglas acordadas en Morena, y que en opinión de muchos pues violan la legislación electoral. ¿Qué lectura haces de lo que está pasando? Bueno, yo creo que en primer lugar esta convocatoria que saca Morena es una violación a la ley, es en efecto una simulación que rompe con las normas electorales que establecen un calendario quizá absurdo, porque este asunto de pensar que la política se va a activar con cronómetro, a partir de este momento puedes tú expresar tus ambiciones políticas y antes debes mantenerlas en secreto, es absurda. Pero esa es nuestra ley, es una ley que tiene que ver con exigencias de lo que hoy es gobierno y que hace unos años era oposición. Entonces creo que hay esta simulación, precandidatos que no se llaman precandidatos, campañas que no se llaman campañas. Esa es una dimensión que creo que hay que subrayar, se está violando la ley con esta simulación. Pero yo creo que hay quien dice que hay otra simulación y yo lo pongo en duda. Se habla de que el proceso de esta encuesta de Morena es una farsa, que las cosas ya están cocinadas, que hay un veredicto preanunciado y que lo único que hace falta es la legitimación en un proceso que se dará después. Yo no creo eso. Si esa es la intención, si la intención es fabricar todo un teatro para ungir a Claudia Sheinbaum dentro de un par de meses, yo creo que lo que se hace es abrir un proceso a la incertidumbre. Yo creo que hay contienda en Morena. Creo que las cosas están abiertas, no creo que estén cocinadas. Hay una favorita de la estructura del partido, en donde el aparato está movilizando, la cargada en el estilo priista es muy evidente. Pero creo también que hay un contendiente que está sabiendo leer el momento y que está atreviéndose a desafiar esa instrucción que parece muy clara desde arriba. Entonces yo creo que es un proceso que va a ser interesante. O sea, tú dices, no está escrito, hay contienda, habrá competencia real y vamos a ver qué resulta de eso. Sí. La convocatoria quiere amarrarlo todo, sí. Que no hable nadie mal del otro, que no debatan. Que no debatan, eso es absurdo. Sí, eso es. Van a tener que debatir, no va a haber escapatoria, porque creo que el tono en el que arranca la contienda es el que fijó Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard está jugando inteligentemente como el rebelde dentro de la familia, sí, sí, como el provocador dentro de la familia, y van a tener que morder el anzuelo. No se va a poder quedar callada Claudia Sheinbaum cuando existan estas provocaciones constantes de un político profesional como Marcelo Ebrard. Entonces creo que hay contienda ahí dentro. Bueno, hay muchos que piensan que el proceso se acelera
por la provocación de Marcelo, justamente porque el empuja la renuncia, la da a conocer, le fija un término y esto acelera un poco. Todos los informes al interior de Morena decían que esto se iba a estirar la liga lo más posible. La doctora Sheinbaum tenía la intención de llegar hasta el gobierno en posición del cargo para inaugurar sus obras, que sabemos que es capital político pues muy rentable, ¿no? Y tiene unas obras importantes ahí que ahora deja pendientes. Ya no las va a inaugurar como jefa de gobierno. Otra reflexión que anda dando vueltas, Chucho, es el asunto de la permanencia en la sombra del presidente López Obrador. Hay quien dice, este proceso es también para medir las lealtades y medir los alcances de los personajes y que el presidente sepa con quién cuenta y con quién no solo en lo que podría ser algo legítimo de un político, que es tratar de trascender, que sus proyectos, sus ideas, sus propuestas trasciendan, sino quién me puede ser más fiel en el futuro, yo estando al viejo estilo o de Santana o de Calles en Palenque, desde ahí dando los lineamientos. ¿Ves tú esto como algo realista? Yo creo que ya hay señales muy preocupantes. Más allá de la especulación de qué puede hacer en noviembre o en octubre del 2024, ya hay señales muy preocupantes, que es definir, por ejemplo, cuál es la agenda legislativa del próximo gobierno. Definir que se presentarán iniciativas de reforma constitucional para la demolición de la Suprema Corte de Justicia que conocemos, del INE que conocemos, para consagrar constitucionalmente la militarización de la seguridad pública. Bueno, eso es lo que está diciendo López Obrador, que debe ser el tema de la campaña del año que entra, y ese debe ser el arranque de su sucesor. Yo no recuerdo a nadie que haya, quizás salvo López Portillo con la nacionalización de la banca, que haya tomado una decisión que sea una imposición a su sucesor, como la está anunciando el presidente de la República. Se dice también en la convocatoria implícitamente que dentro del gabinete del sucesor, si gana, debe estar uno de los derrotados. Bueno, ahí hay dos asuntos que no tiene que ver con la especulación, sino de manifiesto, claramente. Está manifiesto el hecho de que él está definiendo cómo va a arrancar la siguiente administración. Lo demás sí me parece que es material de especulación. Yo creo que él sueña con ser el personaje deseado de la política mexicana, por el cual se suspira, pero que se hace más grande en la medida en que se ausenta y que se hace más misterioso. Pero en términos concretos hay esta expresión manifiesta de que está ya presente en el sexenio posterior. Es decir, esto del obradorato, haciendo un símil histórico con el maximato, no es un mito, una leyenda. Ya hay señales claras de que por lo menos hay una ambición en ese sentido, ¿no? ¿Qué van a hacer los candidatos? En fin, dentro de Morena tienen que manifestarse frente a estos asuntos. ¿Están de acuerdo con la militarización? ¿Están de acuerdo con esta idea de que la Suprema Corte de Justicia sea partidizada como se está planteando? Bueno, yo creo que esa es una invasión de lo que debe ser ya una política de renovación, ¿no? Pro tempore, ¿no? Así después de su tiempo. Ahí hay un tema fundamental que hemos discutido aquí varias veces que tiene que ver con ese escollo, esa bombita de tiempo que es la revocación de mandato. Es decir, ahí está a mitad ya se hizo ley, está a mitad de la administración que sigue y de las que vengan. Entonces hemos discutido aquí de qué pasa si al caudillo desde su hacienda, no es Manga de Clavo, pero será ya en Tabasco, no le gusta su sucesor o no le gusta el camino que toma su sucesor, las decisiones que ejerce, el rumbo en política pública, etcétera, etcétera. Ya no solamente en términos de discurso y narrativa, sino de decisiones concretas. Allí queda ese candadito, ese amarre, porque él todavía, presumimos,
tendrá capacidad de movilización de sus huestes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que nos tragamos un dulce que parecía muy sabroso, este asunto de la democracia, del pueblo pone y el pueblo quita, pero ahí hay un peligro gravísimo. Creo que es el cambio en el sistema presidencial más profundo que hace que el sexenio en realidad pueda ser mucho más corto, porque hay esta amenaza en donde... Pues yo creo que de las ventajas que tiene un sistema presidencial con un término tan largo, pues es que puede haber esta posibilidad del arranque del gobierno, tener reformas que pueden ser cuestionados en su momento, pero que dan fruto en el tiempo. La siguiente administración en ese sentido está atrapada por quien tenga esa capacidad de movilización. Sí, y en ese sentido va el pronunciamiento que hizo el presidente recientemente pidiendo nuevamente el voto, no solamente para el candidato presidencial de Morena, sino también para el Congreso, para tener mayorías, ¿no?, en ambas cámaras, mayorías calificadas y que pueda hacer las reformas constitucionales. Pero déjame regresar al tema del proceso interno, porque bueno, hay ahí trascendidos de que pues las reglas se definieron desde aquella cena del restaurante El Mayor, que incluso ahí habrían firmado los compromisos, ¿no?, los aspirantes. Y hay dos temas que claramente saltan, ¿no? Uno es que al no tener estos debates o estas campañas de contraste, pues claramente Morena tiene como temor a una ruptura interna, ¿no? Creo que ese es un tema. Y el otro, pues, digo, lo comento porque al principio decías que bueno, se ve que va a ser interesante este proceso, el tema del financiamiento, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? No está claro si Morena les va a dar financiamiento, no hay un compromiso para que al final del proceso ellos rindan cuentas, pero mejor... Pero yo creo que en primer lugar a mí lo que me brincó con lo que planteas es la naturalidad con la que hemos aceptado que el presidente pide el voto para un partido político, para un movimiento político. Eso es ilegal. Cotidianamente desde el Palacio Nacional se está violando la ley. A mí me parece que es una ley equivocada. Yo creo que los políticos deben tener todo el derecho y correr los riesgos de expresar sus opiniones públicas, sus preferencias. La ley lo prohíbe. Tenemos una legislación muy paternalista que le impide a los servidores públicos hacer campaña desde sus puestos por los partidos. Y el presidente lo está haciendo entendiendo, creo, que tiene una autoridad electoral que no está dispuesta a confrontarlo en este momento. Pero el otro punto creo que es en términos de esta convocatoria, que deja sin siquiera analizar el tema crucial de la política contemporánea, que es el dinero. Hoy creo también con buen reflejo Marcelo Ebrard dice, bueno, pues hay que discutir que haya posibilidad de hacer aportaciones individuales de 5,000 pesos. Me parece razonable, está reconociendo que ese asunto no se puede obviar, tiene que plantearse un mecanismo abierto de financiamiento del cual se pueda rendir cuentas después a la autoridad electoral, porque este asunto de el que haya tal opacidad en el financiamiento puede implicar la invalidación de una candidatura. Lo ha hecho el Instituto Nacional Electoral en su composición anterior. Entonces creo que es muy grave el hecho de que haya esta idea de que van a hacer esta campaña de tierra en donde curiosamente los coches no van a necesitar gasolina para desplazarse, ¿no? O los aviones, o los templetes, y las carpas, y todo esto. Aquí platicamos, esta semana que terminó, Marcelo Ebrard, en declaración pública, lo hizo en una entrevista radiofónica, dijo, pues hay que decirle a Mario Delgado, ya le dije que asigne pues un presupuesto idéntico para cada uno de los aspirantes. Y Delgado respondió al día siguiente, no, porque parecería que si hay financiamiento del partido, entonces pre-campaña y no sanciona la ley, ¿no? Es decir, nuevamente de, bueno, sí es, pero no es, pero la disfraz, la simulación, perfecto. Pero volvemos al tema, y entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿No? Y sigues, y nadie lo responde, ¿no? Así absolutamente nadie. De las arcas de quién sabe quién. Sí, es un tema. Pero, mira, estamos hablando también de que va a ganar.
estamos hablando de los sucesores, estamos hablando de que va a ganar Morena. Y sobre esa premisa es que estamos viendo el proceso interno, como en los viejos tiempos del PRI, donde las elecciones constitucionales pues eran simplemente protocolo. Las verdaderas elecciones eran las que se jugaban en el traspatio de Palacio, donde el presidente calibraba, medía, fintaba, engañaba, hacía todo lo necesario para luego imponer su impronta, su dedo. Ahora pareciera, y tú lo has escrito, que la oposición anda en la luna, está perdida. Y la oposición no solamente hablando de los partidos políticos registrados, sino a veces, y esta ya es impresión personal, a veces incluso las organizaciones ciudadanas que se han expresado políticamente de una manera muy notoria, bueno, en las marchas, la marcha de noviembre del año pasado, la de febrero, como que simplemente estamos en el ruedo, en alguna de las sillas, y los toros solamente le corresponden a Morena, y además son 6. Para hacer Bueno, el ya brincó símil. una espontánea, que No, creo que ya la sacaron de la plaza, pero sí. Pero los toreros van a ser 6 para que el símil sea más preciso. ¿Así lo ves realmente la oposición? ¿Ya hay que descontarla y no va a jugar? No creo que haya que descontarla, pero yo creo que en este momento sí hay una ventaja inocultable de Morena. Me parece que tiene, en términos de lo que podemos medir objetivamente, tiene una preferencia que es muy superior al de todos sus adversarios, incluso juntos. Creo que sigue teniendo la atracción de la política mexicana. Estamos nosotros frente a los tiempos que marca el oficialismo, estamos reaccionando al momento en que ellos definen que está abriéndose la temporada electoral, independientemente de lo que diga nuestra ley. Y creo que tiene candidaturas atractivas. Yo creo que la candidatura de Claudia Sheinbaum representa algo. Creo que la candidatura de Marcelo Ebrard representa otra cosa. Las dos opciones son referencias importantes de la política mexicana. No las veo yo en el campo opositor, no las he visto. ¿Pueden surgir? ¿Es posible? Me parece que el tiempo se les está yendo. Ahora, quizá el problema es que seguimos teniendo un lente hiperpresidencialista. Sí, claro. Pensando que el año que entra lo que se elige es a un presidente de la República, cuando además de eso hay todas estas plazas en disputa y sobre todo el Congreso de la Unión. Entendiendo que uno de los planteamientos más agresivos de la última generación en términos políticos tiene que ver con esa reforma política que cambia la naturaleza de la democracia mexicana, esa es una batalla crucial. Ahí me parece que las oposiciones tienen mucho que ofrecerle al país. Creo que en el momento en que identifiquemos nosotros que Morena en muchos espacios del país ya no es la esperanza de México, poniéndolo entre comillas, sino que es ya la decepción de México. Ahí está el gobierno de Veracruz. Sí, sí. Bueno, hay que plantear cuáles son las cuentas que rinde ese gobierno. El gobierno de Morelos, apoyado también por Morena, tendrá que rendir cuentas. Y creo que si es capaz a nivel nacional de tener estas curitas para las heridas entre sus candidatos presidenciales, me parece que será mucho más difícil en la política local, ¿no? Entonces, ahí me parece que es la posibilidad de que la pluralidad mexicana se retrate de manera más fiel, ¿no? Así como ves contienda al interior de Morena, y ahora que Enrique abría la puerta para el tema de la oposición, ¿tú la ves derrotada? Es decir, se les fueron los tiempos. Llevamos 3 semanas después de la victoria de Delfina en el Estado de México, la cena mayor en el centro, el destapadero, las renuncias, las licencias, las corcholatas, el debate por la Ciudad de México, si Martí contiende o no contiende o se queda como interino, etc. Todo esto, donde los encabezados lo ocupa Morena, ¿eh? Todo es Morena.
y hay un silencio aplastante de parte de las otras fuerzas políticas, ¿no? Hicieron un anuncio al lunes inmediato después de la elección mexiquense diciendo que el 26 de junio 26. anunciaban su método. Acá ya están peleándose las posiciones. ¿No hay futuro para la oposición o crees que hay todavía esperanza de que se cohesionen, se consoliden, salgan a dar la batalla en las plazas públicas o están derrotados? Me parece que siguen apostando a la política cupular. Lo que vemos es que su expectativa es que haya un acuerdo entre tres señores en algún lugar, que nos digan que va a haber unas reglas y en donde el candidato del aparato panista va a tener toda la ventaja para hacerse de la candidatura. Y eso es lo que espero. No veo que haya una auténtica apertura a otras expresiones políticas y creo que están muy detrás de la bolita que tiene Morena. Mi esperanza para la representación de esta pluralidad está en otro espacio. No la veo en la elección presidencial. Pueden las cosas cambiar, por supuesto, pero en este momento no hay competencia entre partidos. Creo que la competencia sí está como en el viejo tiempo del PRI, está dentro del oficialismo. La batalla de los tapados. ¿Te acuerdas? ¿Y MC? ¿El rol de MC? Pues me parece que MC está jugando habilidosamente con los tiempos. Creo que tiene hay mucha astucia colmillo político, oficio. Movimiento Ciudadano, me parece. Creo que hay dos cálculos temporales que están en las decisiones estratégicas de MC. Por una parte, que ellos no se van a montar en esta premura de sus procesos internos, lo cual les permite ver que pueden cachar si algo sucede en Morena. Las cosas pueden salir mal en Morena. Claro. Puede haber una ruptura en Morena y la cubeta de Movimiento Ciudadano estará abierta para cachar. Y luego creo que también hay una apuesta que es que en el 24 es la demolición definitiva del viejo sistema de partidos y que puede quedarse Movimiento Ciudadano como la alternativa a Morena después de que terminen de disolverse esos partidos del viejo régimen. Yo creo que ese es el cálculo. Puede ser un cálculo... Le puede salir, pues, pero puede salir y que puede contribuir a una victoria del oficialismo, ¿no? Claro. Sí, probablemente algunos de esos partidos van a perder el registro, no lo sabemos, digo, con las para cómo se ven. Sí, claro. sí, como se ven en las encuestas. La pregunta es si tú lo que ves en el caso de la oposición es el desprestigio de los partidos, de las marcas, digo, más allá de los liderazgos. La marca PRI, pues sí, tiene mucho desprestigio en la sociedad y el papel que jugaría la sociedad civil. Que bueno, vimos el caso de estas dos marchas, las marchas en defensa del INE, en donde el protagonista fue la sociedad civil, no fueron las burocracias partidistas, pero ¿tú crees que haya una amalgama, haya una conjunción de oposición con la sociedad civil que está en contra del oficialismo? Yo creo que hay este elemento del gran desprestigio de los partidos tradicionales, todas las mediciones que se hacen sobre la imagen, por ejemplo, del PRI, son demoledoras. Lo que la gente ve cuando mira ese logotipo es corrupción. Pero más allá de esa imagen fija, creo que también hay esta percepción de después de la paliza no han sabido hacer nada. Después del que les pasó el ferrocarril por encima, no han sido capaces de hacer una reflexión de qué nos pasó. Cero autocrítica. No, ninguna autocrítica. Y yo no digo que haya un latigazo público, pero tendría que haber una renovación de dirigencias, tendría que haber pues un desplazamiento de una nueva generación, y no lo hemos visto, ni en el PRI, ni en el PAN. Del PRD creo que no vale la pena ni hablar, claro, ¿no? Entonces creo que es esta sensación de que son membretes que no están con el reloj en el momento de México, ¿no?
Y luego el tema de la sociedad civil es como muy escurridizo, me parece, ¿no? Hablábamos de las marchas, estas marchas en defensa del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que fueron marchas de la orfandad. Marchas en donde creo que el hecho de que se haya recurrido a voceros que son explícitamente no políticos, nos refleja que no hay desde esa tribuna un liderazgo que pueda ser el liderazgo que pueda representar opción política, y sí hace falta darle un camino a eso que también existe, que es una gran preocupación por el rumbo, diría sobre todo político del país, ¿no? Hay todo un debate en ese sentido, ¿no? Hay gente que aplaude como esta efervescencia ciudadana, ¿no? Tomar las calles, que yo creo que en todos sentidos es favorable, es positiva, ciudadanos saliendo manifestándose, pero estoy contigo en el sentido de ¿y dónde están los liderazgos? ¿No? Yo creo que es admirable, creo que fueron grandes éxitos. La pregunta es, ¿y luego ¿a dónde va esa energía? Se activan todas esos miles de personas. ¿Y para dónde va? ¿En dónde se expresa electoralmente? Necesita tener un canal electoral. No lo tiene, me parece. Sí, no lo tiene. Y es una movilización de una ciudadanía muy crítica. Sí. Entonces habrá que ver qué opciones tiene, y el tiempo se está yendo para que esas opciones se expresen, ¿no? Déjanos hacer una pausa. Jesús, estamos con Jesús Silva Herzog, debatiendo en la silla roja el escenario político nacional. Vamos a ir a más temas, mensajes, volvemos enseguida. Estamos de regreso en la silla roja. Si les parece, cerremos lo político para que podamos hablar del libro de Jesús con los últimos puntos. Enrique, a lo mejor esto que hablábamos de este personaje que está creciendo o de lo que considera. Yo quisiera conocer tu punto de vista, Jesús, respecto al tema del árbitro. Sí. Es decir, empezamos hablando acerca de las violaciones flagrantes de la legislación electoral, con las precampañas que no son precampañas, de los precandidatos que no son precandidatos, del dinero que no es dinero, etcétera. Y esta semana tuvimos algo inédito en los tiempos de López Obrador, se había dado en otros gobiernos, que fue la visita del Consejo General del INE, renovado en 4 de sus sillas a partir del mes de abril, al Palacio Nacional, y salió la foto de que ahora sí todo va a estar bien. ¿Ves a un árbitro con presencia para sacar la tarjeta, si amerita amarilla y si es roja, hasta la roja, si está percibiendo que se está violando la ley? O como algunos piensan, pues ya lo aplanaron, ya se planchó esto para que no haya tarjetas, en todo caso habrá amonestaciones verbales o cosas de este tipo nada más para salvar cara, pero no va a haber una defensa férrea de la legalidad. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, en primer lugar, me preocupa mucho que las relaciones entre los poderes, las instituciones, tengan que ver con los afectos personales del presidente de la República, en donde él puede tener una relación muy cercana con el presidente de la Corte, entonces se reúne cotidianamente con él, tiene un trato respetuoso con la institución, y después, cuando no tiene simpatía por la nueva presidenta de la Corte, ordena que no se le tome la llamada a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Lo mismo con el Instituto Nacional Electoral. Debemos tener relaciones institucionales entre las instituciones. Me parece muy bien que dialogue el Ejecutivo con el árbitro. Creo que es muy importante que se supere esa tensión tan nociva que había entre el gobierno y el árbitro electoral, pero sí veo que hay un órgano electoral debilitado que no está siendo capaz de armar las cosas desde su propia casa.
Creo que la nueva titular, la nueva presidenta del Consejo General del INE ha tenido dificultades para trabajar en un órgano colegiado en donde necesita el respaldo de sus colegas para hacer pues, los nombramientos elementales del instituto y eso creo que es un punto de arranque que revela esta debilidad en este momento del órgano. No veo yo a un instituto con disposición de confrontarse con el poder presidencial, pero veo un órgano que sigue teniendo la capacidad administrativa para darnos elecciones confiables, ¿no? Sí, el otro tema es la Corte, ¿no? Justo hablamos de esta apuesta del presidente para el próximo año no solamente ganar la presidencia, ganar el Congreso con mayorías calificadas para que pueda, tú decías, partidizar o politizar la Corte. El tema es esto que trascendió igual en la semana, el presidente lo dijo cuando se dio la discusión en abril en la Corte, ¿no? Para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del pase de la Guardia Nacional a Sedena, que dijo, hablé con 5 ministros, 4 que yo nombré, ¿no? Y el que ya estaba antes. Y pues de alguna manera como que le dieron su palabra de que iban a respaldar su... 3 de esos 5. Sí, pero al final 2 no, les dijo hipócritas. El tema es, ¿cómo ves tú esta relación, si es que hay, del Ejecutivo con un poder autónomo, que es el Poder Judicial, que se ha desgastado tremendamente a partir de la llegada de la nueva ministra presidenta, Norma Piñaga? ¿Cómo ves tú la perspectiva hacia adelante, lo que resta de la administración? A mí me parece que son de las cosas más preocupantes de la política reciente de nuestro país, el que hay en principio un desconocimiento de cómo funciona una democracia constitucional, el advertir la sorpresa en el presidente de que haya un tribunal constitucional en nuestro país cuyo trabajo es verificar que las decisiones de los poderes democráticos, de los poderes representativos, estén de acuerdo al orden constitucional, el respeto a los procedimientos, el cuidado de los derechos de las minorías. Hay sorpresa del presidente de este atrevimiento de los jueces de hacer su trabajo. Y en ese sentido, pues la amenaza de convertir al espacio judicial en una nueva asamblea representativa. Yo creo que eso es una bomba en el régimen democrático mexicano, porque lo que tiene sentido dentro de este régimen de democracia liberal es que haya otro principio, que es el principio no de la representación directa, sino del cuidado de las reglas, de la plataforma común. No es la plataforma de quien tiene en este momento la mayoría, sino la plataforma de todos, y eso incluye a las minorías igualmente. Pero en este modelo, que me parece capital este debate, y creo que es la perspectiva del presidente, como yo represento a las mayorías, estoy facultado para pasar por encima del orden jurídico. Y ahí se rompe todo principio democrático. Es decir, no solamente representa a unos, que él piensa que son la mayoría, no importa, no los vamos a contar. Pero bueno, recibió ese respaldo en las urnas. Hay muchos grupos en el país que no están siendo representados. Muy bien, de acuerdo. Pero pasar por encima de la ley, y entonces, ¿qué queda? ¿Qué sigue? Yo creo que eso es muy preocupante, eso es inaceptable y el trabajo de la Corte ha sido valiosísimo. Ha hecho el trabajo que le corresponde, que es examinar la adecuación de las leyes, la adecuación de los decretos a nuestro orden constitucional. Ese es su trabajo, esa es la misión de los tribunales constitucionales. No tiene que ver con quién tiene los votos, sino quién tiene la razón jurídica. Y esa es una misión que debemos honrar, cuidar. Sí. Y el presidente de la República no solamente ha atacado a la Corte, sino que también en su discurso mina la legitimidad de un órgano constitucional vital para nuestro país. Tal vez, como decías tú, de lo más delicado hacia adelante, porque si prospera esta iniciativa de que sean votados los magistrados y los ministros, que por cierto no existe en ninguna parte del mundo eso, ¿no? En muy pocos lugares existe eso y con malos resultados. Sí, bueno, pero
pues no es de elección popular. El juez no puede ser electo, ¿no? Sobre todo porque no es nuestro representante. Claro. No está así para hacer lo que la mayoría quiere. Para eso están nuestros diputados, los senadores, los gobernadores, el presidente de la República. Los jueces tienen que sujetarse a un librito, que es la ley. Los jueces representan a la ley. Exactamente. No al pueblo. Bueno, cerremos aquí, porque si no, parecería que hemos engañado a don Jesús Silva Herzog, porque podríamos seguir hablando de esto el resto, pero hablamos de tu nuevo libro, por favor, de qué contiene, cuándo sale y dónde está, por favor. Mira, es un libro que salió ya recientemente, es una recolección de muchos artículos, yo los describiría más bien como notas que abordan temas que no son de los que hemos estado hablando en este momento, que no son en donde no existe la palabra López Obrador, ni hay partidos políticos, ni Congreso. Yo creo que sí, porque tan sabroso que puede ser el hablar de la política, no nos podemos asfixiar por que sea nuestro único tema de conversación. Entonces es una compilación de textos en donde hay quizá el elemento contrario a lo que nos motiva normalmente cuando hablamos de la política, que es la preocupación o la indignación frecuentemente. O más cosas. Yo soy directo lector de esos textos y tú abordas la historia del pensamiento o la historia del pensamiento occidental y de dónde viene, o abordas temas de percepción artística o cultural, abordas temas de representación. Es decir, tengo la impresión, y lo comparto de que porque no sé si ponerle crítica de arte o periodismo cultural o ejercicio reflexivo sobre el pensamiento y las sociedades contemporáneas, ¿no? Y porque hace reflexiones también de Estado, por ejemplo, de la crítica a las democracias occidentales, en fin, el abanico es muy amplio, pero no centrado en la política de todos los días, esto que hemos venido hablando. Tengo la impresión de que ese tipo de aportaciones en el periodismo mexicano han venido en descenso en las últimas 2 décadas. Es decir, si yo me acuerdo en los 70s o en los 80s y leía yo textos de Fuentes y de Paz, incluso pienso en escritores muy importantes hoy en día que hablan primordialmente de política y ya no de literatura, o ya no de historia del pensamiento, o ya no sino la política nos arrebata la palabra, hablamos todo el tiempo de política, ¿no? Pues yo creo que hay que defendernos de esta tendencia quizá moderna, no solamente mexicana, de la idolatría de la política, pensar que ahí están las claves de nuestra existencia, y yo creo que no están ahí las claves de lo que uno disfruta. Claro. Lo que uno disfruta normalmente son esos asuntos de los que uno habla y que uno tiene la necesidad de compartir en una reunión con los amigos y que tiene que ver con lo que a uno le entusiasma, con la serie de televisión que uno está viendo y está uno picadísimo, el libro, un paseo que uno acaba de hacer por algún lado y que tiene sentido en el momento en que se comparte, ¿no? Yo creo que estos textos y esta tradición que tú evocas en el periodismo cultural mexicano tiene que ver con esta comunicación del entusiasmo, de aquello que uno disfruta, que uno goza personalmente, ¿no? ¿Cómo percibes la vida cultural? Porque hay estas dos visiones. Pues ya no tenemos un Paz que vaya a convertirse en premio Nobel, digamos, un escritor de ese talante, de ese alcance universal. Pero uno ve un montón de producción literaria y ve cine, por ejemplo, que es una expresión cultural relevante, pues sí, estamos quizás en uno de los mejores momentos en la historia del país y la cartelera teatral está llena.
Pero en general, ¿cómo percibes tú esa vida cultural? En México, dirías, a mí me parece que es un país extraordinariamente rico en términos de creatividad e imaginación cultural. Lo que mencionas, por ejemplo, en términos de esta generación de cineastas mexicanos, me parece que es extraordinario. No es frecuente que podamos tener en un momento mexicanos que se están haciendo el relevo del Oscar, ¿no? En donde uno va tras el otro pasándose la estatua, ¿no? De un, ¿no? Sí. También con una contemporaneidad que no es solamente la expresión de la localidad, aunque sí existe esa preocupación en esta generación de cineastas, sino que hay esta contemporaneidad de directores que están haciendo películas que suceden en la estratosfera, ¿no? Esta película fantástica de Cuarón de Gravity, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos viviendo un momento de gran, digamos, creatividad literaria, cinematográfica, artística, de un país muy vivo en ese terreno, ¿no? Subordinado a lo mejor al debate político, ¿no? Es decir, como que gana, ¿no? Lo otro. Me da vergüenza decirlo porque... no sé si el asunto es que deberíamos prestarle mayor atención a lo que... A la creación. Esas personas, esos mexicanos están ofreciéndonos como claves para entendernos, ¿no? Yo creo que ahí está... quizá el asunto es prestar atención a esa productividad, a esas voces. Sí, ¿no? quizás la pregunta es, Andariver se llama el libro. ¿Por qué hacer este libro de ensayos? Como decíamos, ensayos que además se escribieron los últimos 10 años, 12 años. Cuando tú tienes un perfil muy orientado a la ciencia política, ¿no? Sí. Tu papel como analista, no sé si sea para darle un poco de refresco a los temas que abordas normalmente cuando estamos pues, yo creo que para desintoxicarse, de un periodo de mucha polarización y politización de los temas. Pues yo creo que sí hemos vivido en el país, me parece que en el mundo, en un proceso de politización muy fuerte, que implica polarización y que implica también la dificultad para entendernos. El que está en una cápsula de convicciones ideológicas está encerrado ahí dentro y no hay manera de cuestionar esa persuasión, ¿no? Los trumpistas que están convencidos de que Trump es una víctima y aunque haya sido culpable de todas las atrocidades, van a seguir estando con él, ¿no? Y brindándole su apoyo. Yo creo que el espacio de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que descubrimos, es el espacio en donde nos permite entendernos, comunicarnos y ese trabajo me parece muy valioso, el hacer un poco puente de una sensibilidad común, no sé cómo llamarla, pero como decías, sí me parece que necesita un poco un oxígeno de esta guerra constante, tan repetitiva, en donde de repente uno se escucha repitiéndose, ¿no? Diciendo lo mismo, porque está uno dándole a la misma matraca, ¿no? Me pregunto y aquí hay pistas que a uno le generan ideas distintas, perspectivas diferentes. Me parece que eso es saludable, ¿no? Sí, muy sano. Me pregunto si, y porque volteo y veo, ahora citas el caso de Trump, pero volteo a ver España también en este debate y en esta división interna de si para un lado, para el otro. Recientemente vimos elecciones en Turquía con un señor que lleva instalado ahí 20 y tantos años, 23 años. 20 iba por 5 más. Exactamente. ¿Y para qué hablar de China o de Rusia o de otros lugares? Pero veo a estas sociedades, y hacia allá quisiera tu reflexión, como intentando, a lo mejor Estados Unidos no está en este momento porque están muy confrontados y muy divididos, muy enojados unos con otros, a lo mejor mucho más cerca de cómo está la situación en México o de cómo vimos en Brasil también recientemente, pero sientes o percibes que hay sociedades
que se están moviendo en una dirección como desechar, porque ¿qué significa desechar lo político o decir lo político? La vida sigue y la vida es más grande que tu diputado, tu senador o tu presidente. Y el país sigue a pesar de quien te represente. Y veo a sociedades que como que están un poco hastiadas de esto y haciéndolo a un lado y moviéndose en una dirección. Acabamos de ver en Francia terrible confrontación por el tema de las pensiones, ¿no? Y nuevamente una sociedad muy educada, hiperculta, etcétera, pero que como que de repente también está cansada del debate. Me pregunto si estamos llegando a un momento en diferentes puntos del planeta donde las sociedades, hartas y cansadas del debate político o de la confrontación política, decidan moverse en otra dirección y archivar el debate. ¿Crees que eso sea posible o es utópico pensar esto? Yo creo que hay alguna señal alentadora. A mí me parece que es muy alentador que haya ganado hace 3 años en Estados Unidos la opción aburrida de la política. Literal. Un hombre que hace una campaña casi en su sótano y que ofrece competencia, experiencia, que no es un hombre estridente, sino que lo que le ofrece a la gente es su capacidad para resolver problemas. Yo creo que en Gran Bretaña también hay una buena después de un momento también muy... Después de esta excitación populista de Boris Johnson, en donde también hay un castigo reciente a esa demagogia, y la oferta es un liderazgo competente. Yo creo que para México puede ser esa opción, en donde después de esta intensidad política, de la gran estridencia, pues pueda haber una oferta política en los distintos campos, en donde haya una intención un poco de serenar la política. Yo creo que hay señales alentadoras en ese sentido, ¿no? Que del populismo la gente también se cansa, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Un tema que está dando vueltas, Jesús, nomás quisiera tu reflexión, porque creo que no hay una respuesta clara. ¿Piensas tú que en algún momento la inteligencia artificial va a escribir, andar y ver? Ahora, la inteligencia artificial generativa, que tiene varios meses, que se ha convertido en una reflexión intelectual pues muy obligada, sí. Relevante, ¿nos va a sustituir? Yo creo que no. A mí me parece que hay que identificar en este momento cuáles son sus aportaciones. Creo que es un atajo utilísimo para, digamos, sumar bultos de opinión masiva sobre ciertas cosas. A mí me parece que no hay, aún que yo sepa, la posibilidad de encontrar esta sutileza de la observación humana de lo que no está dentro de lo ya dicho. Y yo creo que esa inteligencia natural es la que seguirá siendo indispensable siempre, la observación de algo que no había sido visto antes. Podemos tener ahí resúmenes de Shakespeare y comparación de Shakespeare con Cervantes con un programa de inteligencia artificial, pero no detectará algo que nadie había detectado antes. Y yo creo que eso es lo que nos hace a nosotros buscar la inteligencia humana, ¿no? Sí, digo, aunque hay un debate grande a nivel internacional en los foros globales sobre la necesidad de regular, ¿no? Sí, claro. La inteligencia artificial y un poco ligado a lo que preguntaba Enrique, tu visión sobre las redes sociales, que también es otro tema, ¿no? ¿Eres activo en eso, Chucho? No soy activo. ¿Como de bajo perfil? Más bien de no perfil. Cero perfil. Sí. Soy más bien mirón. Ajá. Pero después de un tiempo que lo jugué con eso, me pareció un espacio hostil. Y personalmente poco redituable. No la pasaba bien, me parece que es una atmósfera tóxica, que es muy importante para gente que no soy yo. Para un político es crucial, para un publicista es indispensable, para quien quiera hacer propaganda de sí mismo lo necesita hacer. A mí me aporta muy poco.
Yo comparto enteramente esto. Yo tengo muchos colegas periodistas que me debaten brutalmente de por qué no tienes un perfil más elevado. Y mi respuesta es, no me interesa, ¿no? Sí. En primer lugar, sí creo que es muy hostil. Yo sí he descubierto ahí porque el nivel de agresividad puede ser brutal y sobre todo en estos momentos de confrontación. Y muchos percibimos que hay una maquinaria desde el poder. Bueno, ¿no? Y hay gente que a eso le gusta, le emociona. Están en ese debate, sí. A mí sí. no me gusta, no me siento a gusto ahí. Mejor lo veo desde la barrera. Pero son hoy actores predominantes para la vida pública, ¿no? Sí, Son claro. fundamentales, sí. El cuidado de la forma, Jesús, creo que algo que tienes como cualidad, y lo he escuchado de múltiples personas, es no solamente el contenido, sino la forma en la que escribes. Nos hemos olvidado de ese cuidado. Escribimos y nos expresamos, pero sobre todo en la palabra escrita, de manera atrabancada, poco reflexiva. ¿Cómo ves? A mí me parece esencial no solamente lo que se dice, sino cómo se dice. El esmero del estilo a mí me parece crucial. Sí tengo la impresión de que es un asunto que se ve con cierto desprecio, que no hay mucha atención en el asunto, pero a mí me parece importantísimo, porque creo que es lo más importante. El hecho de estar de acuerdo con alguien me parece trivial. Lo que a mí me conecta con la expresión de otra persona es la manera en que se dice, el tono en el que se pueden expresar las ideas, y yo creo que eso es lo verdaderamente relevante al fin de cuentas. Lo otro, de las ideas, finalmente puede uno pensar distinto después, ¿no? Pero yo creo que yo tengo la impresión de que en el estilo está el respeto al que te lee, el esmero de conquistar su oído, su atención, de hablarle de tú a tú, ¿no? Pensaría. Finalmente. Sí, finalmente, y ya se nos acaba el tiempo, pero tu opinión sobre el tema de los medios, este debate de los medios tradicionales, conservadores, serviles al viejo régimen, y del otro lado están los nuevos medios, los medios digitales, que pues también tienen otra función. Pues que me parece inaceptable esta división tajante. Me parece gravísimo que desde el poder se decrete cuáles son los medios amigos y los enemigos, que se decrete el veto a los que son hostiles al presidente. Creo que debemos seguir insistiendo en que lo que nos hace falta es tener medios independientes y medios profesionales. Seguimos, creo yo, con ese pendiente de tener un periodismo diverso, plural, que nos informen no solamente qué dijeron los actores políticos, sino qué le pasa al país, ¿no? Y ahí creo que sigue habiendo pendientes muy serios, Sí. ¿no? Yo tenía la esperanza en la primera década de este siglo que íbamos por una buena ruta, sobre todo para los que venimos de años y de décadas atrás de ejercer periodismo, de que estábamos viviendo un momento de florecimiento, de independencia, de autonomía. Muchos medios invirtieron en equipos de investigación, que es fundamental para hacer un periodismo de calidad, ¿no? Es decir, Sí. Iba bien. Y luego creo que en esta década que terminó la última, nuevamente el poder intervino con este dinero tóxico y nocivo que pervierte y desvirtúa la acción periodística. Y lo que vemos hoy, que me parece, es decir, llegó esta administración, cerró la llave de los dineros, ya no hay dineros, pero entonces vemos a estos medios Pero desvalijados. Pero un sí poco. podríamos decir que tenemos lentes infinitamente mejores que los que teníamos hace 20 años. Tenemos en muchos espacios, en medios, en plataformas, Totalmente. espacios en donde vemos lo que está sucediendo, denuncias de los abusos, en fin, sí tenemos con enorme buenas pluralidad, claves. ¿no? Me Y con parece. pluralidad, Sí. claro. Yo creo que hemos ganado mucho Claro, en eso. sí. A lo mejor quisiera que hubiera sido más rápido, Sí. pero bueno, se nos acaba el tiempo, señor Quintana.
Muchas gracias, Jesús. Sigue escribiendo Muchas de gracias. política y también de todo lo demás. Gracias, Enrique. Gracias. Muchísimas Jesús, gracias. Un gusto tenerte. Un gusto. Siempre un gusto y un privilegio, Qué gusto. querido Jesús. Encantado. Charlar, dialogar, escuchar tus ideas y tu pensamiento. Esperemos que antes de que termine el año estés por aquí nuevamente, porque entre las corcholatas y el destapadero y todas esas cosas va a haber mucho que debatir. Habrá pretexto. Habrá pretexto. Éxito gustazo. con el libro, Gracias. Andar y Ver, editorial Taurus. Taurus, y ya está en todas partes. Está en Las librerías, y todos perfecto. lados, Muy sí. bien, mucho éxito con él. Gracias. Sean Quintana, buenas noches. Buenas noches. Señor Piz, buenas Gracias, noches. buenas noches. Y a usted que tiene la gentileza de vernos y escucharnos, muchas gracias. Aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces, gracias.